la voz, la palabra de la bruja. Y voy a retomar el comienzo de este momento en que la bruja habla por primera vez, porque aquí es claro uno de los procedimientos de los que habla Bakhtin. Dice: claro, vieja bruja, fea, muchas gracias. Bien. Quien dice claro, vieja bruja, fea, muchas gracias es la bruja. Pero no lo dice ella de sí misma, sino que está tomando lo que ha dicho sobre ella misma la princesa, o lo que puede llegar a decir en todo caso el mito popular, o lo que puede llegar a decir ese enunciado ajeno a ella misma respecto de la figura de la bruja. Claro, vieja bruja, fea, muchas gracias. En este claro, vieja bruja, fea, muchas gracias, hay una clarísima bivocalización. Y hay un momento en que Bakhtin lo explica diciendo que esta bivocalización consiste en tomar la palabra ajena y proyectarla con un sentido totalmente opuesto. En una suerte clara, como es tan claro, por eso repito con este ejemplo, polémica, oculta, o a ver, ojalá pudiera encontrar en este momento las palabras acá, miren. Cuando en la página 200, bueno, de mi edición, en la página 258, la palabra en Dostoyevsky, donde está dando todos estos ejemplos de la palabra bivocal, ¿sí? Cuando dice la palabra bivocal se origina ineludiblemente en la condición de la comunicación dialógica, es decir, hay un diálogo, hay una comunicación dialógica, aparece la palabra bivocal, es decir, en las condiciones de la vida auténtica de la palabra, ¿sí? Esta palabra que tiene una vida que está dada no solamente por lo popular, por lo social y por el uso, sino cómo ese uso va afectando a los términos y cómo cada vez que un sujeto parlante dice algo, dice una palabra, esa palabra ya viene usada y cargada de peso, de valor, de significación, de polémica. En este caso está polemizando. Entonces, más adelante Bakhtin dice: cada uno de estos fenómenos, todos los fenómenos que hacen a los fenómenos artísticos discursivos de la bivocalización, que van a ser la parodia, la estilización, el relato oral, el diálogo expresado, la réplica, bueno, todos estos fenómenos, a pesar de sus diferencias importantes, se caracterizan por un rasgo común. La palabra en ellos posee una doble orientación, como palabra normal hacia el objeto del discurso. Vieja bruja fea, hacia el objeto del discurso. Yo, vieja bruja fea. Ella, vieja bruja fea. Ese sería lo que Bakhtin acá denominaría objeto normal, ¿sí? O mejor dicho, palabra normal hacia el objeto del discurso. Como otra palabra hacia el discurso ajeno. Si no conocemos este segundo contexto y percibimos la estilización o la parodia, acá obviamente hay una parodia y más que estilización y parodia hay polémica, y percibimos la estilización o la parodia tal como se percibe el discurso habitual, entendamos por habitual sin todos estos rasgos, dirigido tan solo a su objeto, no comprenderemos la esencia de estos fenómenos. La estilización se percibirá por nosotros como estilo, la parodia solamente como una mala obra. Es decir, de lo que nos está hablando es de la necesidad de comprensión o de percepción de cómo en las palabras se juega la ideología,
la polémica, el dialogismo, el diálogo, lo que él llama la palabra ajena, ¿sí? Esta doble orientación hacia el objeto del propio discurso y hacia la palabra ajena que se introduce con una intención, una motivación de polémica, de parodia, de estilización, lo vamos a percibir precisamente en los dialogismos. Entonces, regresando. Claro, vieja bruja fea, muchas gracias. Ahí tenemos todo lo que yo acabo de mencionar o de hacer referencia al pie de la letra, como lo dice Bakhtin hablando de la palabra dialógica o de las relaciones dialógicas. Esto es una clara relación dialógica en donde ya vemos que el enunciado no es la obra completa, no es zarza rosa completa, sino que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. 6 palabras. Claro, vieja bruja fea, muchas gracias. Ahí está polemizando, ahí está discutiendo. Y esa palabra, vieja bruja y fea, no es la palabra, la autodefinición que tiene de sí misma la bruja. Es la palabra ajena, como la nombra, cómo ella recoge en su discurso esa palabra ajena, polemizando y bivocalizando, y después va a decir, se ha detenido a considerar todo lo que había dicho en el video anterior, es decir, claro, seré bruja, fea, gracias, y todo lo que yo hago por vos, eso es lo que está sucediendo en este parágrafo, en esta entrada, primera entrada a la conciencia de la vieja bruja. Entonces entramos directamente en esta tercera conciencia de los personajes de la novela a partir de la palabra ajena incorporada en el discurso propio de la bruja. Espero que lo haya explicado bien, creo que sí, porque lo hice un poco largo para que se entienda qué es la palabra ajena, cómo la palabra ajena es apropiada como palabra propia, y ahí está la doble orientación de la palabra bivocal, hacia el discurso ajeno y hacia el discurso propio. Bien, y dice más adelante, las fragancias a su disposición haría desvanecerse a un papa y desechar la eternidad a un santo después de haberse quitado los pantalones de montar, es decir, estamos volviendo al cuerpo de la bella, un cuerpo hediondo, ¿no? De atractivo no tiene nada. No todas estas lecciones morales con las que el hada adorna, ahora ya es el hada, no la bruja. Y ahí vamos nuevamente con el tema de la carnavalización del personaje. Adorna el soñar de un siglo. Son simples caprichos inventados para su propio consuelo mientras espera lo que ella misma, en su nonata ambivalencia, ha dispuesto. Nonata ambivalencia. Bueno, una ambivalencia carnavalesca, volvamos a lo mismo, pero está explícitamente casi metaforizada. Después entramos a otra vez a la conciencia del príncipe. Si bien él está orgulloso de su heroica tarea impuesta, superados todos los obstáculos, le enseñará quién es ella, y por su descubrimiento ella lo amará y honrará para siempre sin condiciones, e impaciente con todos los impedimentos, sin embargo se siente impedido, y no solo por el denso abrazo de las embriagadoras flores, como por la excitación que las aterciopeladas caricias han despertado en él. Parecen indicarle que el premio que está aquí fuera puede ser muy bien superar al premio que está adentro, que en efecto su prueba está no delante de él, sino detrás. Ya ha pasado, más bien, la prueba no es de su fuerza y valor, sino de su juicio. A saber, elegir un imaginado bien futuro por encima de uno real y presente. Es representar el papel del proverbial bobo. ¿No es así? Elegir un imaginado bien futuro por encima de uno real y presente es representar el papel del proverbial bobo. ¿No es así? Nonata, ambivalente, tonta, ella. El proverbial bobo es él. Vale decir,
todo aquello que en el relato tradicional justificaba los 100 años de la durmiente o atravesar las zarzarrosas del príncipe, acá en esta carnavalización, en esta parodia, las acciones de los personajes que justificaban, que daban motivo y valoración a sus acciones están replanteadas. Él ya es una boba y él es un bobo. Todo lo que están haciendo no tendría ningún sentido. Tal vez este cuento que contó el campesino, que le llenó de ardor para emprender esta admirable aventura, no fue sino una artimaña sutil para atraerle al seto de zarzas y de este modo a este examen más profundo de su madurez y aplomo. A su alrededor, los bambaleantes restos de los anónimos predecesores tintinean y ríen. Bueno, continúa, ¿no? Es decir, esa es la travesía del héroe. La travesía del héroe príncipe es una travesía que tiene que ver con un andar, con un camino, que es ese camino de la zarza hasta la cima del castillo, acompañado de su pensamiento, ¿no? de su propia historia. La travesía de la princesa se da dentro de los sueños. Y mientras tanto ahí cada uno está, uno quieto, otro moviéndose a la espera del encuentro. Y bueno, yo creo que en este caso el cronotopo, específicamente hablando, puede construirse o pensarse desde varios lugares. Hay una suerte para mí, de umbral denegado. Es decir, está siempre a punto de suceder aquello que es determinante para la vida del personaje, sea llegar a la bella, sea darle un beso, sea arrepentirse y volver, sea despertar y estar enamorada, sea tomar conciencia. Bueno, cualquiera de las circunstancias que puede provocar a cualquiera de estos dos personajes un acontecimiento de umbral, es decir, una decisión o una no decisión, un despertar a un nuevo estado de conciencia, no se da, pero está siempre ahí. Es decir, la sensación cronotópica y la sensación metafórica, acordémonos que el cronotopo es casi una metáfora, pero no lo es. A la hora de leer y seguir leyendo este texto que todo el tiempo hace un juego como de oleaje, va, viene, va, rompe la cronología, al entrar además en la atemporalidad de los sueños y al mismo tiempo en la atemporalidad de los 100 años, que transcurren de una manera entre mágica y real, y el andar de un príncipe que no es uno, sino que son todos los que han ido quedando enganchados en las zarzas. Es decir, se está denegando el tiempo o negando el tiempo, el espacio, y en esta suerte de laberinto, de rizoma, de juegos de ida y vuelta, de indeterminación, el umbral tampoco se determinó, queda determinado. Es como si pudiéramos hablar, tomando las categorías de Bakhtin, de un cronotopo del no umbral, que no es lo mismo que decir que no hay umbral, es un umbral que no termina de definirse nunca. Como, vuelvo a retomar la idea de la metáfora, si los personajes quedaran en el umbral sin atravesarlo, ¿no? Es decir, en ese paso, en ese no lugar, que no es ni adentro ni afuera, ni antes del umbral ni después del umbral, que es el umbral mismo, pero que no se lo atraviesa. A mí me parece, en mi lectura, que si tuviéramos que repensar y recurrir a los cronotopos propuestos por el mismo Bakhtin, hay algo de camino,
Hay un umbral negado, no decidido, refutado, impedido. Hay también castillo, porque de hecho ella misma es el castillo. Hay mucho de terror porque si bien el texto con el que dialoga o el género con el que dialoga es un cuento de hadas, es un cuento maravilloso, con final feliz, en la parodia no solamente se está imposibilitando la felicidad y el encuentro del final, sino que empiezan a emerger o a aparecer elementos que si bien no son de terror propiamente dicho, son horrorosos. Hay una diferencia entre el terror y el horror. Hay horror en el cuento porque hay incesto, porque hay muertes, porque hay locura, porque hay perversión, porque hay indefinición, porque hay incertidumbre, porque hay un retorno de lo reprimido, la clara imagen freudiana del retorno de lo reprimido o del retorno de aquel hecho que provocó el trauma. Hay una instancia traumática en la bella comatosa, tonta, nonata, durmiente, y hay también una búsqueda de sentido para las hazañas heroicas. También. Bien. Continúo. Dice, sus fantasmagóricos príncipes, ahora estamos en la conciencia de ella, han llegado hasta ella individualmente, con picaduras y estrujones, con dedos tanteadores, con bofetadas y cosquillas. La han pinchado con sus espadas, le han movido los muslos con ramas de zarzas, le han lamido su garganta y orejas, le han chupado los dedos de los pies, han derramado vino o agua bendita sobre ella y con sus curiosos labios la han besado de la cabeza a los pies, dentro y fuera. Pero en esos falsos despertares no la han alivianado nunca del dolor del uso. A menudo son hermosos, por lo menos al principio, con cuerpos dorados y cabelleras y manos poderosas y torsos esbeltos y tensos. Sin embargo, tienen la mirada tierna y triste a la manera de los santos martirizados. Pero otras veces son viejos temblequeantes y feos, desdentados, malolientes y estragados por la enfermedad, o se vuelven así cuando se acercan a su camastro. Una horrorosa transformación que la lleva chillando a la desesperanza. Si es que es una despensa, no, que la llevan chillando a la despensa, si es que es una despensa. Y a veces se vuelven o son más fieras que hombres con colmillos y con garras y despiadados, como se dice que son los monstruos. Una vez o más de una vez, ella no tiene memoria, ha sido visitada por su propio padre, echado especulativamente entre sus muslos, vestido con su corona y capa y magníficas botas y mordisqueando su blanca barba, con una expresión de perplejidad en su amable rostro real, mientras con aterciopeladas penetraciones busca el uso. Si estuviera despierta habría algo raro en esto, pero aquí, en el sueño, sabe que está dormida y soñando, una costumbre de un siglo por lo menos le ha enseñado esto, apenas sí parece tener importancia y en cierto modo la reconforta porque él reposa ligeramente en ella y suaviza sus labios y sus pezones agrietados con sus lágrimas o bien con su húmeda lengua paterna, mientras está atento a la madre, de pie junto a la cabecera, con paños y lociones a su disposición, esperando su consejo. Sobre su cabeza, como si ella no estuviera allí, paréntesis, y no lo está, ellos lamentan la pérdida de su única hija y se preocupan por el reino alterado y de si va a ser posible volver alguna vez a la normalidad. Es ese maldito uso, dice la madre. ¿No puedes hacer nada? Sí, estoy en ello, dice él jadeando, mientras se congestiona y sus ojos se le salen de las órbitas y se le cae la baba. Bueno, la imagen del padre es una imagen lasciva, obviamente no es una imagen paterna y cuidadora, sino que bueno, es una imagen, es un padre violento, es un padre violador, es un padre abusivo. Hay una madre que también forma de parte de esa escena edípica, de esa triangulación edípica.
Y, y aparece también esta carnavalización de las figuras de los príncipes, que en el momento de acercarse a ella o de besarla se convierten, también es como que les cayera todo el peso del tiempo encima, se convierten en hombres de 100 años, porque debe de ser 100 años también que la están buscando, es decir, el tiempo juega un papel muy importante, porque al romperse el hiato se rompe la magia. Entonces, lo que en el género tradicional, en la palabra, digamos, en la discursividad propia del género cuento de hadas, se sostiene por el poder, la fuerza y la inexplicabilidad de la magia, es decir, por el hechizo mismo, por la fantasía misma, por lo maravilloso, literariamente hablando. En este caso, al no existir esa magia, o solamente sostenerse muy poco tiempo hasta que precisamente el peso del tiempo y de la realidad la destroza, la destrona, nos quedamos ante este escenario de horror, de perversión, abyecto, obsceno, absolutamente obsceno. Y ahí aparece la parodia y la carnavalización, van de la mano por el tono que va adoptando, por el modo en que se va vocalizando y se va dialogando con el género tradicional, con la historia tradicional. ¿Quién soy yo?, quiere saber ella. ¿Qué soy yo? ¿Por qué esta maldición de un aletargamiento sin fin y la plaga de pretendientes besucones? Bien, yo también me quedaría acá con esta palabra, ¿no? Es decir, una cosa sería besadores. Olvidemos la traducción y cómo esté traducido, ¿no? Porque siempre nos vamos a encontrar con este tipo de dificultades cuando estemos trabajando con un texto traducido. Entonces, quedémonos con esta acepción de la traducción y del discurso. Cuando dice esa plaga de pretendientes besucones, no es lo mismo un besucón que un besador. Hay, o que un beso. Hay en el besucón, en ese sufijo, en esa terminación de la palabra, una manera medio connotativamente peyorativa. Un besucón es un pesado, en realidad, ¿no? Es alguien que molesta con sus besos. Todos ellos están molestando con sus besos. ¿Qué son? Besucones. Están, en cierta forma, probándose a sí mismos a ver si son el príncipe designado para cumplir con el objetivo heroico de despertar a la princesa. Entonces, ¿acaso sus incesantes pero inútiles agresiones realmente prefiguran la que va a ser la reveladora? ¿O es mi crédula expectativa? No tengo memoria, simplemente parte de la letargada y pasmosa broma. Tipo de preguntas infantiles que el hada tiene que tratar de contestar durante la larga noche de sueño de 100 años, mientras la princesa, siempre nuevamente afligida, se agita convulsiva hacia lo que ella imagina que es la despensa. Bla, bla, bla. Ya sé que duele, pero deja de quejarte. Yo te diré quién eres. Bueno, acá, en este parágrafo, lo que vamos a tener es un diálogo. Y es un diálogo oculto, porque no hay marcas de quién dice qué cosa. Pero quienes están dialogando, sin marcas gráficas de diálogo, sin guión de diálogo, son la princesa y el hada bruja. ¿Quién soy?, quiere saber ella. ¿Quién soy yo?, quiere saber ella. Lo está diciendo la bruja. ¿Qué soy yo? ¿Quién lo dice? ¿Por qué esta maldición de un aletargamiento sin fin y la plaga de pretendientes besucones? ¿Quién dice eso? ¿Acaso sus incesantes pero inútiles agresiones realmente prefiguran la que va a ser, etcétera? Y después, pero deja de quejarte. ¿Se lo dice la princesa a sí misma? ¿Se lo dice el hada a la princesa? Yo te diré quién eres. Ven aquí, por este pasadizo oculto a través de esta puerta que no es una puerta. Tú eres la puerta, accesible solo a los conocedores. Tú eres el pasadizo secreto que no conduce a ningún lado más que a sí mismo. Bueno, ¿ves esta ranura estrecha en el muro donde los arqueros defienden el castillo? Se llama saetera, como tú, una saetera asesina. Si miras por ella, tal vez veas los huesos de tus víctimas. Está hablándole la bruja.
sonando allá abajo en las zarzamoras, como tú. Esta ranura hace tiempo que ha caído en desuso y mira aquí, una linda araña negra ha dejado su tela. Tú eres esta criatura inmóvil que espera silenciosamente a su desventurada presa. Tú eres esta ventana tejida con hechizo de muerte, este pasadizo nunca visitado, esa oculta escalera de caracol que lleva a la torre prohibida, la habitación secreta en lo alto, donde empieza el dolor. Tú eres todo lo que es peligroso e inmaculado. Tú eres la que ha renunciado a las funciones naturales, la que invade los sueños del inocente, la que alberga fuerzas salvajes y de este modo define y provoca lo heroico. Y sin embargo, tú eres la novia mágica, la campana y la flor de todo lo bueno, aquella a través de la cual toda gloria de ser obtenida, el amor conocido, la raíz de la que germina toda necesidad. Tú eres aquella sobre la que han escrito los poetas, la rosa y la espina, la sonrisa y la lágrima. La carga de toda la canción de la vida está aquí. ¿Ves este candelabro?, pregunta el hada señalando la afilada punta de hierro en el centro de pétalos de la lámpara adosada a la pared junto a la ventana de los arqueros. Ella agarra una delgada vela de cebo de color de la carne de alguien postrado en cama y con un gesto de repentina violencia la clava en la punta, haciendo que la durmiente grite y se contraiga y que su aletargado corazón palpite con fuerza. Con una risita socarrona, el hada enciende la vela con su aliento y dice: tú eres esta llama que parpadea como una fiebre abrasadora en el corazón de los hombres, consumiéndolos de deseo, cautivándolos con tu radiante y misterioso encanto. Lo que el hada no dice, porque no quiere aterrarla, siempre un lío que luego hay que limpiar, sábanas que cambiar, es: tú eres la bella. Ella dice: cuando otros preguntan quién soy, qué soy, tú eres la medida y la justificación de tus preguntas. Quédate tranquila, hija mía, tú eres zarza rosa, tu príncipe vendrá. Todo habla acá en este fragmento. Es que todo habla acá. Es decir, el diálogo se establece con el cuento de hadas, se establece con la divinidad, se establece con el amor. Es prácticamente un vuelo de carácter filosófico y poético que toma el relato en la conciencia de la hada madrina, de la bruja, que a mí particularmente en este momento me hace pensar que esa hada es el mismo Coover. Es decir, hay algo que yo percibo, pero es muy personal, de una voz de narrador en este planteo de la dualidad esencial que caracteriza a la bella, ¿no? Es la causa de todo. Eres la bella, eres el motivo por el cual los hombres están dispuestos a morir, lo peligroso, pero también lo inmaculado. Hay una esencialización de la bella en el discurso de la hada madrina, como si la hada madrina ahora sí estuviese no cuidando a una tonta que no entiende nada, sino algo de carácter sagrado. Y también ahí está planteada la carnavalización de este personaje que es la bella, ¿no? Es decir, una tonta, comatosa, descrita en ¿cómo podríamos decir? Como una naturaleza salvaje, el hedor y el poder de la carne, y al mismo tiempo como lo sagrado, ¿no? Es como, ahí está, ella misma representa lo sagrado y lo profano. Ahí, por ahí vendría. Bien. Otra vez se va a cumplir la media hora. Yo creo que, bueno, 3 videos de media hora, ustedes observarán que no alcanzan, pero en algún momento hay que poner un punto. He hablado del cronotopos, he hablado de la carnavalización, he hablado de por qué la novela es polifónica, he dado ejemplos de dialogismo, traté de encarar la cuestión de la enunciación más que por el lado de la estilización, que no lo hay, no estiliza los cuentos de hadas, sino que parodia a partir de los rasgos que creo haber alcanzado a explicar.
con estos 3 videos de media hora y uno de 5 que quedó ahí cortado, pero lo subí igual porque todo suma, porque todo agrega y porque todo ayuda. Antes de que se corte, puedo ir al final de la novela. Precisamente cierra los ojos ante el destino tan cruel, pero como siempre es como si los hubiese abierto de nuevo. Y ahora a otro príncipe que llega ensangrentado pero exultante junto a la cabecera de su cama. Ella le da la bienvenida, no puede hacer otra cosa, dispuesta como siempre a lo que venga. Él se inclina hacia ella, hace desaparecer de un soplo su vestido reseco. Sí, sí, así, príncipe mío. Y ahora tiernamente, si puedes, con los dientes, si es necesario, arráncame el dolor de este uso. No termina, es decir, termina como podría haber empezado o como nos encontramos con fragmentos parecidos en el medio. Página 63, su príncipe ha llegado, el verdadero, está oscuro, es decir, no hay cronología. No hay cronología y eso también es lo que nos impide en algún aspecto poder hablar tan claramente de los cronotopos establecidos por Bakhtin. Tendríamos que pensar con ellos qué podemos hacer. Bien, la novela es bellísima.